Pues como comentábamos anteriormente, para el próximo jueves día 1 de junio tenemos la posibilidad de asistir a la presentación de una novela. A las 8 de la tarde en la Casa de Cultura, en la tercera planta. Tomás Vicente Martínez Campillo es su autor. El título es Segura. Vamos a conocer al autor, que lo tenemos aquí con nosotros. Primero pues hay que agradecerle que esté aquí, que haya aceptado la invitación para poder hablar un poquito de lo que es la novela. Lo que interesa, por supuesto, es que la gente acuda el jueves día 1 a asistir a esa presentación de la novela Segura, pero ya que tenemos aquí a Tomás Vicente, vamos a conocer mejor quién es Tomás Vicente Martínez Campillo, a qué se dedica, y luego entramos en situación. Bueno, en primer lugar, agradecer a la televisión de Callosa pues la amable invitación que me ha hecho para grabar esta entrevista. Bueno, yo soy maestro, trabajo en el Instituto de San Miguel de Salinas y doy clases de ciencias de la naturaleza a los chavales de primero y de segundo de educación secundaria. Y bueno, pues además tengo la afición esta de escribir, siempre la he tenido, aunque quizás desde mediados de la década de 2000, pues fue cuando empecé a hacerlo pues algo más en serio. Sí. Sí, porque esta no es la única publicación que hace Tomás Vicente, creo que es la cuarta. Sí, es el cuarto libro, es la tercera novela, sí, porque en mitad hay un poemario, Melancolía, que está dedicado a una chica saharaui, que estos días está saliendo mucho en los medios de comunicación, la lucha que llevan las familias, porque pasó 10 años en San Miguel y cuando fue a visitar a la familia biológica fue secuestrada por la propia familia y todavía sigue allí. Entonces, como había sido alumna mía y desde el punto de vista familiar me resultaba muy cercana, pues quise contribuir con ese poemario que luego nos permitió ir a distintos sitios, entre ellos aquí en Callosa, sí, pues a presentar ese poemario, pero sobre todo a hablar del problema que tenía esta chica, enferma del corazón, y que estaba estudiando segundo de bachillerato en mi instituto. Un libro de poemas y 3 novelas. Y antes de entrar en situación, a Tomás Vicente, ¿qué le gusta más? ¿O qué, o cómo se siente más cómodo? ¿Como novelista o como poeta? Pues yo creo que indistintamente. El problema es que en poesía me tienen que visitar las musas. Y eso no siempre ocurre. Por tanto, yo siempre digo que lo mío es escribir novelas. Cuando no me visitan las musas, pues también escribo relatos y en contadas ocasiones, pues entonces surgen poemas. Seguramente estaremos viendo imágenes que tienen que ver con lo que hablamos ahora. Segura. ¿Por qué Segura? El río Segura, pues es lo que vertebra esta comarca. Es lo que nos da la vida y lo que nos permite también vivir aquí. Y yo participé en aquellas movilizaciones que hubieron de todos los pueblos de la comarca a finales de la década de los 90, cuando el río estaba muerto, sí, y me pareció que fue una experiencia democrática muy intensa y que merecía ser el escenario de una trama novelesca. Y entonces, bueno, pues por eso escribí Segura. Por eso le puse Segura, porque además yo creo que el río se convierte en esa novela en un personaje que fluye desde la portada hasta la última página, a veces aflorando a la página en que el lector está inmerso y otras veces pues simplemente estando como un fondo, como un susurro en el fondo de la misma. Por tanto, yo creo que queda claro, pero vamos a explicar un poco mejor de qué trata, porque el personaje central ya sabemos cuál es, el origen también, de qué trata la novela. ¿Y hay algo propio del autor en la misma? Más que propio del autor, yo creo que yo quería, como decía, contar una trama con sus traiciones, con sus mentiras, con sus venganzas, muertes sospechosas, historias de amor, los elementos propios de una trama novelesca, que es intrigante en muchas de sus páginas, pero al mismo tiempo me interesaba reflejar ese marco histórico. Yo lo que pretendía en esta novela es que el lector se divirtiese, se pasase unas buenas horas
pues leyendo la novela, pero al mismo tiempo, si había participado o conocía aquel momento histórico, de alguna forma lo recordara y volviera a emocionarse con él, y si no lo había vivido, no lo había conocido, supiera qué es lo que pasó en esta comarca y cómo todo un pueblo se puso en pie para defender su río y, en definitiva, una forma de vida digna, ¿no? Entonces está contado en primera persona por un narrador testigo, que es un joven de muy buena familia, pero que pues una situación difícil que ha pasado en su vida, con la que no puede vivir, de alguna manera lo lanza a ser un vagabundo con la mochila al hombro y aparece por Rojales, que es donde se sitúa el núcleo de la historia, y a través de sus ojos iremos conociendo el desarrollo de la trama y sus tramas, y también ese momento histórico y cómo la gente respondió a ello. La presentación, que recordamos, insistimos, era el día 1, la va a hacer José López Grima, José Manuel López Grima, que es uno de los personajes que también estaban ahí, como Muñoz Grau y otros tantos. ¿Aparecen ellos en la novela o los nombres son ficticios? Aparecen los nombres reales, aunque los personajes protagonistas son ficticios, ¿no? Es verdad que hubieron muchos personajes, que todos no pueden aparecer en la novela, pero sí que de alguna forma pues quería caracterizar a quienes estuvieron al frente y sobre todo pues a la gente de Segura Limpio, que es donde yo más participé, y que ese movimiento pues se convirtió en un movimiento de ámbito comarcal. Cuando estaba terminando de escribir la novela, pues llegué a la conclusión de que tenía en mis manos algo más que una novela, que podía tener un instrumento para que volviésemos a la vista otra vez al río, porque el río en estos momentos está infinitamente mejor que estaba entonces, pero sigue sufriendo problemas, o algunos de los problemas que sufría entonces. El tema de la gestión del agua, el tema de la salinidad, que son problemas endémicos de la Vega Baja, sí. Y por eso es por lo que José Manuel López Grima me acompaña, y entonces yo hablo de los aspectos literarios de la novela, y él, que está mucho más versado en la historia del río, es probablemente el mayor conocedor del río y de su problemática aquí en toda la comarca, pues hace esa parte de decir, de llamar la atención. No podemos olvidar el río Segura, no podemos olvidar la problemática del agua, y tenemos que estar muy al tanto porque en ello nos va a vivir en esta comarca con dignidad. José Manuel lo hemos tenido recientemente, escuchándolo en otras alocuciones. Como decíamos, de lo que se trata es de acudir a la presentación que no es el primer sitio que se hace la novela. ¿Perdón? Que no es el primer sitio donde se presenta. Ya llevamos varios pueblos por la comarca. Las has presentado en Orihuela, las has presentado en otros sitios. Sí, sí, en Catral, en Cos, en Torrevieja. Cuando se ha hecho la presentación de la novela, ¿cómo responde la gente? Pues algo de lo que yo digo que me siento orgulloso es que de lo que menos hablamos es de la novela, y de lo que más hablamos es del agua, del río, de la problemática del cambio climático, del problema de los riegos tradicionales. Y entonces, bueno, pues que una novela trascienda la propia trama novelesca para convertirse en un instrumento que genera debate y que trae a primer plano pues esos problemas de los que todos somos conscientes, pero que a veces hablamos poco de ellos, pues es para mí un orgullo que así sea. Está teniendo muy buena acogida. Yo creo que en parte lo ha dicho ya, pero ¿qué diría Tomás Vicente Martínez, mirando a la cámara y a los callosinos y callosinas que nos están viendo ahora, de por qué deben acudir a la presentación de esta novela, Segura? Bien, pues yo diría que acudir a la presentación es sobre todo porque podemos hablar de la situación del río, y porque desde allí se puede salir con una novela que entretiene, que engancha, según dicen los lectores que ya han tenido la ocasión de leerla, y que permite, sobre todo en un pueblo como Callosa, rememorar aquellos días en que toda una comarca se puso en pie para defender el río, para defender la huerta y para defender vivir en esta comarca con dignidad. Pues muchas gracias, y el jueves tendremos la posibilidad,
entre otras cosas, además de asistir, de adquirir la novela. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muy bien, y gracias nos a vemos el vosotros. jueves. Muchas gracias.